Hoy es la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, precursor del Señor, hijo de Zacarías e Isabel, que estando aún en el seno materno, lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo por la próxima llegada de la salvación del género humano. Considerado el último de los profetas, en la austeridad del desierto escucha y medita la palabra de Dios. En el Jordán bautiza con agua, preparando a los discípulos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y en todas partes proclama que la venida del Mesías está cerca. El mismo Jesucristo lo elogió, diciendo que entre los nacidos de mujer no había nadie tan grande como él. Pues en este contexto de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, vamos a confrontar nuestra vida con la palabra del Señor y a compartir la Eucaristía para fortalecer nuestro testimonio en medio del mundo. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Evangelica dicta de l'autor nostre delicta. Apagadas ya las hogueras de la noche de San Juan, ¿verdad?, en la que mucha gente en torno a este día de alguna manera quiere quemar lo que es viejo, lo que está pasado, lo que tiene que ser dejado atrás y destruido para nacer a una cosa nueva. Los cristianos celebramos de una manera especial el nacimiento del precursor. Y es algo extraordinario porque es del único santo que, además de su martirio, es decir, el día que ha nacido para la vida eterna, como celebramos de todos los santos, es del único que celebramos también su nacimiento. Y lo hacemos porque el nacimiento de Juan el Bautista está estrechamente ligado al misterio de la Encarnación. En aquella visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, el encuentro de aquellas dos mujeres es el encuentro de aquellos niños que están en los senos de cada una de ellas y por lo tanto que van a tener ese papel importante, Juan el Bautista, de anunciar al Salvador del mundo. Por lo tanto, Juan el Bautista, en primer lugar, es el hombre que conecta los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, el que une y da sentido a los dos. Es aquel que de alguna manera discierne que ese Mesías que era anunciado en el Antiguo Testamento y que venía a salvar a Israel y que luego su salvación se abriría a todos los pueblos, ese Mesías es Jesucristo, el Hijo de María Virgen. Esta es la gran conexión que hace Juan el Bautista. Por eso es el precursor, el que lo preanuncia, el que lo anuncia, el que lo va
descubriendo a los demás y va preparando el corazón del pueblo para que reciban al que verdaderamente les va a traer la salvación. Este paralelismo entre el nacimiento de Juan y de Jesús lo tenemos también en sus madres, ¿verdad? Juan es engendrado por una anciana estéril. Jesús nace de una doncella virgen. En Juan su padre no cree que vaya a nacer y por eso se queda mudo. Zacarías por eso se queda mudo, luego se desata la lengua cuando llega a decir que Juan es su nombre, pero Zacarías no llega a creer, mientras que María es la que cree y lo concibe por la fe. Desde el seno materno, Juan anuncia a aquel que revelará al mundo la iniciativa del amor de Dios. Y solamente por resaltar este episodio sobre Juan es su nombre. Sabéis que en Israel los nombres llevaban aparejados su misión. El nombre lleva de alguna manera conectado a la misión que están llamados a cumplir. Juan significa Dios ha mostrado su gracia, el Señor da la gracia. En definitiva, Dios es favorable al hombre. Ese es el mensaje que Juan quiere llevar, que Dios es favorable al hombre, que Dios es favorable al pueblo de Dios, que Dios es favorable a la humanidad y la quiere llevar por caminos de paz y de justicia. Esto es lo que Juan anuncia y por eso invita en primer lugar a un bautismo de conversión y mientras está bautizando en el Jordán se le presenta a Jesús y pide ser bautizado y en ese momento Juan pues se niega, pero luego al final accede en ese gesto también de compartir esa misión y de ungir de alguna manera, significar al que es el ungido del Señor, sobre el cual se le abren los cielos. Juan nos presenta, por tanto, el modelo perenne de fidelidad a Dios y a su ley. Él es el que ha sido siempre fiel a Jesús, porque ha descubierto en él al verdadero Salvador. Juan es el modelo de fe y es modelo de fe también para nosotros, porque es el que ha creído profundamente hasta las últimas consecuencias. Juan es también modelo de humildad que nos invita, con esa frase que leíamos también en la segunda lectura, viene detrás de mí uno a quien no merezco desatar las sandalias, o conviene, ¿verdad?, que yo disminuya para que Él crezca. Este es un camino de humildad también muy importante que Juan el Bautista nos enseña, disminuir, hacernos pequeños, dejar hueco para que Dios entre en nuestro corazón y nos transforme, dejar nuestros grandes egos, nuestras grandes, digamos así, preocupaciones o intereses y dejar que sean los intereses de Dios los que calen dentro de nuestro corazón. Y finalmente, Juan es el modelo de coherencia y de valentía. En medio de una situación adversa, Juan es el que dio testimonio de la verdad, denunció las situaciones de injusticia, denunció las situaciones que iban contra la ley y por eso fue decapitado. Herodías, ¿verdad? Todos sabemos el pasaje de Herodes y su cabeza en la bandeja. Por esa fidelidad, por esa coherencia, llegó incluso hasta dar su vida, pagar con su vida y derramar su sangre por coherencia y valentía en defensa de la fe. Que San Juan en este día nos ayude a preparar los caminos del Señor, que nos ayude a discernir al verdadero Mesías que viene a nuestra salvación, que nos ayude a disminuir un poco de nuestros egos para dejar espacio a Dios, que nos ayude a anunciar y a testimoniar, y que, digamos así, el cristiano que no se anuncia a sí mismo, ¿verdad?, sigamos a Juan anunciando al que es verdadero Salvador, aquel que se abaja para que crezca en el Señor, en el corazón y en las almas de los demás. Que el Señor nos conceda esta gracia en este día especial. Que así sea.